Sometimes you just feel like you don't belong. If you did before, not anymore, but nothing's wrong. It's just how life moves. Nuestro segundo periodo fue ese, la aventura continúa. Claro, una aventura que inició el año pasado, ya vamos un año, en marzo, donde se definió este trabajo de actividad de trabajo autónomo en casa, aprender en casa. Y ese aprender en casa ha traído grandes desafíos, ¿cierto? Conectividad, recursos tecnológicos, tiempo y lo más importante, que estamos en la distancia. Entonces, esa estar en la distancia nos obliga a todos a pensar en cómo nos vamos a apoyar. Por eso es muy importante que ya para este final de periodo tengamos clarito un par de detallitos que van a ser como decimos, de mucha importancia para los buenos resultados. Primero, que la próxima semana se acaba nuestro periodo, el próximo viernes, pero para nosotros, grado décimo, se acaba el miércoles. Ese miércoles haciendo la sesión y rematando con la evaluación acumulada. Ya hemos dicho que vamos a hacer una evaluación acumulada que en cada una de las guías hemos estado explicando, ¿sí? Y esa fecha dulce y bendecida va a ser la próxima semana, de 7:45 a 8:15 de la mañana, por un lado. Por otro lado, la entrega de la actividad número 5 continúa disponible para aquellos estudiantes quienes no la han entregado. Fue un acuerdo de la semana anterior y lo hemos mantenido. Desde la semana anterior hemos ampliado el plazo para quienes no entregaron esa data número 5 y la puedan entregar por correo electrónico. Bueno, en esta semana, la anterior, la número 1 de la data número 6, la dedicamos exclusivamente a explicar en qué consistían esos alcances pedagógicos de nuestra guía. Esos alcances pedagógicos van en dos sentidos. Primero, el sentido teórico, las preguntas orientadoras, en donde nosotros vamos a tener muy presente en qué consiste ese trabajo académico, y otra, el trabajo experimental. Ese alcance de nuestras preguntas orientadoras, como decíamos, la parte conceptual es supremamente importante, saber dónde estamos posicionados en el concepto del conocimiento, concentrándonos en la data 5 y 6 en la aplicación de la fuerza. Y esa aplicación de la fuerza para originar un movimiento considerando sus líneas de fuerza y en este caso fuerzas de restitución, fuerzas recuperadoras, pero también hay sistemas en donde no son conservativos, es decir, esa fuerza no se conserva. Entonces es ahí donde nosotros vamos a entrar a cotejar la primera parte, que es meramente teórica, la segunda parte, que es experimental, que viene en dos momentos. Cuando miramos nuestra aula virtual de aprendizaje vamos a encontrar un taller sobre la ley de Hooke, que es el que vamos a dedicar nuestra atención hoy, y dos simuladores. Ambos simuladores nos dan el mismo resultado, pero con expectativas diferentes de exploración. Entonces, en esos dos resultados vamos a ver que la ley de Hooke por Educa Plus, la ley de Hooke por la Universidad de Colorado, nos va a dar dos, una en español, la otra en inglés. Sin embargo, este taller de la ley de Hooke va a ser ese, nuestra orientación de ese camino de cómo lo vamos a desarrollar. Muy bien. Visto de esa manera, quisiera, pues en el taller de la Universidad de Colorado, poder observar que hay tres niveles: el nivel de estirar, el nivel de rebotar y el nivel de laboratorio. ¿Cuál vamos a hacer? El de estirar. La ley de Hooke en el simulador de Educa Plus, que ya es español, vamos a tener la posibilidad de realizar registros. Ahorita vamos a ampliar cada uno de ellos. Y nuestra guía tiene un tercer componente. Hemos dicho que dentro de ese componente experimental de simuladores vamos a tener el de la aplicación. La aplicación seleccionando un tema muy importante que a nosotros nos pueda llamar la atención: el gimnasio, amortiguadores en los automotores, resortes, funcionamiento de los músculos antagónicos. Recordemos que en biología los músculos antagónicos son aquellos que realizan funciones contrarias. Es decir, si hay un extensor, también hay un flexor.
si hay un aductor, ahí también hay un abductor, si hay un supinador, hay un pronador. Entonces hay funciones antagónicas, es decir, contrarias. Cuando uno la inicia, por ejemplo, puede acercarla al cuerpo, al centro del cuerpo, pero también puede alejarlo. Entonces también tenemos aplicación de la fuerza. Y la última, tensión de las cuerdas en objetos colgantes. Claro, es muy importante porque esta infografía no va a ser como en la número 5 una infografía plana, sino que va a ser una infografía interactiva. Ojo, muy importante, no pegar la imagen de la infografía en el trabajo, sino anexar la URL, porque al anexar la URL podemos ir a visitar esa página de donde fue extraída esa URL creada por ustedes, muy original, y revisarla. Entonces, en eso va a ser. Nuestra fuente de información también decíamos la semana pasada que es un mundo del universo, el universo del conocimiento. Textos e internet, ustedes consultan. También talleres de aplicación como noticias de radio, televisión, periódicos impresos, pero también internet, los simuladores que estamos colocando en nuestra aula y sobre todo el documento de estudio del aula virtual de aprendizaje. Que esta aula sea nuestro lugar de trabajo. Algo muy importante. La semana pasada, a último momento el viernes, nos preguntaban a los directores de grupo que cuáles eran las actualizaciones de las direcciones y teléfonos de nuestros estudiantes. Nos pusieron a los directores de grupo a correr. Les cuento que fue una semana y un fin de semana bastante maratónico, llamándolos acudientes, convocándoles, preguntándoles por qué, porque el colegio les va a enviar acá en fuentes de información esa cartilla que el año pasado correspondía a noveno, este año la cartilla actualizada para décimo. Y fue muy importante conocer esa información. Nos dimos cuenta que algunos conservaron su domicilio, otras personitas cambiaron su domicilio, pero también cambiaron de números de teléfono. Y esos números de teléfono son los que necesitamos tener actualizados, al igual que sus domicilios, ¿sí? Algo también muy valioso de la semana pasada, se inició la vacunación a los docentes. El día miércoles, jueves y viernes se inició ese proceso. Ya algunos tenemos la primera dosis, algunos otros todavía no la tienen, pero ya eso es un gran avance porque la primera dosis vendría a tener su refuerzo a mediados de junio y el periodo de julio, primera, segunda semana, ya estaríamos, como dice, con ese estándar de vacunación para poder iniciar la presencialidad. Vamos a ver cuáles van a ser esos tópicos de esa presencialidad. Entonces, de esta manera, visto así, ya podemos entender que nuestro alcance pedagógico de esa guía número 6 para finalizar el periodo va a ser este: ese momento teórico, pero también ese momento experimental, ¿cierto? Experimental. Ha habido 4 o 5 estudiantitos que nos han enviado la guía ya solucionada, pero les ha faltado algo, los simuladores. Y estos simuladores, por eso les decíamos la semana pasada, vamos a dedicar nuestro trabajo el día de hoy a explicarnos en qué consiste. Entonces, esa es nuestra guía de aprendizaje. Recordarles nuevamente que se envía por la aula virtual, la fecha máxima límite del 7 al 9, o sea, máximo hasta el día miércoles. Por favor, los que a veces no leen y le envían el sábado, el domingo, hombre, dése cuenta, nuestro periodo se acabó el 9 porque es el último día de clase que tenemos según nuestro horario. No tenemos clase ni el jueves ni el viernes. Por ejemplo, ayer era martes y tenían estadística. Algunos de ustedes muy simpáticos ingresaron al aula con Zoom, a esta reunión de Zoom, pero no tenían conmigo, tenían con el profesor Juan Carlos de estadística. Entonces, tener muy preciso que para cada asignatura hay un horario en particular, que vamos a guardar en un documento PDF, no en Word, porque en Word no podemos hacer esta revisión como queremos y dejar los comentarios allá en el aula virtual, que es donde se van a quedar su lista de chequeo para verificar que sí cumple con los criterios de evaluación y recordar esta evaluacióncita. El próximo miércoles de 7:45 a 8:15, luego de nuestra sesión final, que no la tenemos programada aquí como sesión, en esta programación que tenemos, no la tenemos programada, pero que ustedes saben que los viernes, digo, la última semana de esa guía número, de esa semana número 3, también nos reunimos y es ahí donde vamos a revisar nuestra evaluación acumulada, que vale el 30% de la calificación
inicialmente es concentrar toda la información en un documento de estudio. Acá, en este documento que se llamaba Taller Leeuwenhoek, de un profesor español. No le he hecho nada a esa guía que proponen en EducaPlus. El profesor se llama Rafael Cabrera y es un profesor de química y física español. Allá se maneja el ESO, Escuela Superior Obligatoria, que es la que correspondería al bachillerato. ¿Qué vamos a hacer ahí? Aquí vamos a concentrar toda nuestra información. Unifiquemos la información entre todos para que tengamos claro qué hay que hacer en el simulador y no le pase como a esos 5 compañeritos que nos enviaron el documento de estudio sin el taller. Ahí nos aceleramos a enviar, pero nos revisamos qué había que hacer. Entonces, comencemos por decir que EducaPlus es una página, un recurso digital online gratuito español. ¿Sí? De apoyo para todo el mundo del universo del conocimiento. Bueno, allí nosotros podemos tener dos cosas, editar gratuitamente o tener un usuario donde también producimos. En ese producimos, esta es una de esas producciones. Poder entender que podemos colocar talleres a esos simuladores y apoyarlos, ¿cierto? Contribuir a eso. El dinamómetro es el instrumento que utilizamos ¿para qué? Para tomar estas mediciones de la fuerza. Por eso el dinamómetro va a resultar con base a los muelles o resortes. Esa unidad de medida de la fuerza es el Newton, ¿cierto? En el sistema internacional que es el nuestro. La semana anterior hablábamos de que esa fuerza y esa relación de medición es directa. A mayor fuerza, pues mayor estiramiento. Y ese mayor estiramiento es el que vamos a conocer como delta de L, el cambio de la longitud. Para cada resorte vamos a tener un valor K correspondiente a la constante recuperadora elástica o la constante elasticidad. Cuando nosotros vamos a determinar esa constante elasticidad, va a estar dada en newton por metro. ¿Por qué? Al otro lado encontramos fuerza y al llevarnos el cambio del estiramiento pasa a dividir. Por lo tanto, nos queda la fuerza sobre el cambio del estiramiento y a eso lo conocemos como constante elasticidad. ¿Cierto? Y esa relación viene en newton por metro. Por lo tanto, ese alargamiento que sufre ese muelle va a ser proporcional a la masa que coloquemos aquí. También la semana pasada decíamos que esa masa podía cambiar de acuerdo al lugar donde nos encontremos, por supuesto, y es ahí donde tenemos algo que se llama el peso. El peso y la masa no son lo mismo. Por eso cuando hablamos de 20 gramos, de 10, de 15 gramos, lo que estamos hablando es de masa. Pero para convertirlo a peso debemos multiplicar por la aceleración de la gravedad. Para nuestro caso, para nuestro ejercicio del día de hoy, vamos a decir que el peso fuerza, va a ser igual. Ahí sí lo vamos a tomar de esta manera, igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad, un valor constante para nuestro planeta. Pero ya cuando ustedes leyeron, encontraron que era un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esos son nuestros valores que vamos a tener en cuenta. Muy importante entender que como el peso es un vector, le vamos a colocar una flechita encima y ahí es donde nosotros vamos a unificar nuestro trabajo académico, que ese peso fuerza va a estar dado a partir de la masa y que de esa masa vamos a decir que el peso fuerza va a estar dado en newton. Listo. Y ahí con eso podemos ya tener clarito que nuestro tutorial nos va a poder facilitar tomar estos datos en gramos y transformarlos a newton. Claro, porque los gramos vamos a necesitar la consistencia en las unidades de medida y esos gramos vamos a convertirlos a kilogramos para la masa y esa G que estamos teniendo en cuenta aquí no es gramos sino la aceleración de la gravedad, un valor constante para nuestro planeta de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Chisme. Voy a hacer una pregunta de la evaluación. Cuando les pregunten la evaluación, que al cambiar un cuerpo
de lugar en el universo, por ejemplo, la Luna, Júpiter, ¿se conserva la masa o se conserva el peso? Chisme, chisme, se conserva la masa. El peso cambia. ¿De qué depende? De la aceleración de la gravedad. Muy bien. Entonces, visto de esa manera, ya nosotros podemos entender la relación que hay entre esa masa y el estiramiento de un cuerpo. Muy bien, continuamos. Cuando continuamos en nuestra revisión del documento, donde vamos a guardar nuestros datos, vamos a tener que es muy importante capturar y recortar las imágenes, lo que llamamos un pantallazo de evidencia, ¿sí? Y donde vamos a tomar datos, masa 20 gramos, 25 gramos, 30 gramos y 35 gramos para conocer ese estiramiento. ¿Cuánto fue que se estiró? Para eso nuestra tabla nos da en EducaPlus todo automatizado. Caso contrario, que si vamos al de la Universidad de Colorado, allá sí tenemos que tomar los datos, las medidas y hacer la lectura. Sí, una compañerita me preguntaba esta semana por correo, profe, ¿cuál simulador utilizamos? Yo le decía, ambos simuladores permiten lo mismo. Lo que pasa es que con cada uno podemos hacer cosas diferentes. Mientras en EducaPlus me da la lectura inicial y la lectura final, puedo determinar el delta L, o sea, el delta de la longitud, con el de la Universidad de Colorado no. Tengo que tomarla y yo mismo realizar los cálculos. Es muy importante colocar esos cálculos acá. Segundo, la masa la vamos a convertir kilogramos, miren, 20 gramos, 25, 30 y 35, y miren que aquí automáticamente ya la estamos mirando en kilogramos. Ese peso, como lo hicimos, 0.020 kilogramos por, esa va a ser la masa, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y nos va a dar en newton. Lo mismo con 25, con 30 y con 35 gramos, que aquí ya la tenemos en kilogramos. El cambio de la elongación o el estiramiento en centímetros lo vamos a tener que convertir a metros. Recordemos que 100 centímetros equivalen a un metro, por lo tanto hacemos el factor de conversión para tener consistencia en las unidades de medida. Muy bien. Con esos datos vamos también a utilizar algo que puede ser un tutorial de graficación. Ese tutorial de graficación es a partir de la descarga de este programa, JobGraph. Es un editor de graficación donde nosotros colocamos los datos. Si alguien lo quiere hacer en Excel, bien lo puede hacer en Excel, no hay ningún problema, lo puede hacer en Excel. Y determinar la constante elasticidad, que ya dijimos que era como la fuerza sobre el cambio del estiramiento o la elongación, y nos va a dar la constante elasticidad en newton sobre metro, no sobre centímetros, sino sobre metro. Para cada uno de esos muelles, porque hay varios muelles, vamos a hacer ese ejercicio. Muy bien, entonces al final vamos a tener que completar esto y determinar un par de masas desconocidas, una verde y la otra azul, siempre colocando las evidencias como pantallazos en cada uno. Entonces, ese informe vamos a dar acá una conclusión final. ¿Sí? Dice que en 15 líneas, claro, algunos dicen el estiramiento es proporcional a la masa. No, hombre, algo más descriptivo, algo más explicativo. Recordemos que en ciencias naturales es muy importante la verbalización. Entonces, acá en este cuadrito es donde vamos a colocar, nuestras conclusiones. Y por eso hay que ser muy descriptivos, también tener evidencias en cálculos, es decir, evidencias cuantitativas, evidencias de pantallazo, lo que llamamos la evidencia de tomar la impresión de pantalla, hacer la edición y pegarla ahí. Entonces, con eso tendríamos el lugar en donde vamos a realizar el informe de esos simuladores. Entonces, otro break. Preguntas, dudas o inquietudes de este taller. Es un taller supremamente integral también, así como en el de cinemática, en donde hacíamos en ese dossier un recorrido por el sistema solar, por los planetas, por nuestra Tierra, la Luna, las estaciones, y en cada una encontrábamos actividades. ¿Sí? Acá en esta actividad académica tenemos algo un poquito diferente, recoger datos y archivarlos en una tablita de datos, procesar los datos. Lo primero es cambiar esa masa en gramos a kilogramos. Lo segundo es
esa masa, transformarla a peso en newton. Lo tercero es conocer el estiramiento de un punto inicial a un punto final. El cambio es el final menos el inicial. Y luego determinar la constante de elasticidad. K igual a la fuerza dividido entre el cambio del estiramiento. Manos a la obra. Ya después de haber dicho dónde vamos a organizar la información, ahora vamos a observar cómo va a ser ese proceso de recolección de esa información. Para ese proceso de recolección de la información, lo que vamos a tener acá muy referenciado es nuestro lugar de estudio. ¿Y ese lugar de estudio dónde es? ¿Dónde es ese lugar de estudio? Se me olvidó. A ver, ayúdenme. ¿Dónde es nuestro lugar de estudio? Mírenme bien en pantalla. Estoy como aburrido, desparchado, preocupado. Nuestra aula virtual de aprendizaje. Allí es donde vamos a encontrar nuestros simuladores. Es allí donde vamos a tener cada una de nuestras actividades. No podemos dejar de lado eso e irnos para otro lado a consultar. Como algunos, no tengo internet, no puedo hacer nada, entonces no lo entrego. No, toca meterle entusiasmo a esto. Es acá en nuestra aula virtual de aprendizaje en donde nosotros vamos a tener todo. Primero, el taller en documento Word, como digo, es editado, para ser editado y colocar allí la información. Segundo, que podemos utilizar este simulador o este otro simulador, por eso decimos que encima queda el enlace directo. Y finalmente hacemos entrega acá. Ojo, la entrega oportuna sería el 9, pero la dejamos disponible ¿desde cuándo? Desde mayo 24 de la semana pasada. Entonces vamos a mirar cada uno de los simuladores. Cerramos nuestra ATA, ley de Hooke. Acá. Miremos que inicialmente tenemos un muelle 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 muelles, es decir, 5 resortes para trabajar. Listo. Resulta que la niña García dijo, bueno, yo quiero conocer si este resorte tiene este platillo colocado encima. ¿Qué lectura tiene? Esta es la lectura de ese resorte. Cuando colocamos el platillo, miren, masa 20 gramos y nos dio esa lectura del platillo. Esta posición de estiramiento es la que vamos a tener en cuenta originalmente, ¿cierto? 5.78. A partir de ahí es que vamos a realizar la lectura y la toma de la diferencia del estiramiento. Si yo coloco una masa de 5 gramos, ¿cuál será el valor de ese estiramiento? Ahora sí, está en 5.78 y cuando colocamos el platillo de 5 gramos quedó de 6.03, o sea que el estiramiento fue de 1.3, pero ¿cuál fue la diferencia entre 0.78 y 1.3? Entonces, el delta de L, cambio del estiramiento o cambio de la elongación, cambio de elongación va a ser con la masa menos el platillo vacío. Platillo con masa menos platillo vacío. Listo, entonces el platillo con masa menos platillo vacío nos va a decir que teníamos 0.78 de elongación y ahora tenemos realmente nuestra elongación va a ser con respecto a estos valores, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Entonces vamos a colocar aquí 6.03 centímetros menos 5.78 centímetros. Listo. Y ahora luego esos centímetros hay que transformarlos a metros. Luego convertir centímetros a metros.
Y con eso daríamos esa diferencia de lectura. No les voy a hacer la lectura toda, ni les voy a hacer la transformación. Ustedes son quienes tienen que procesar esta información. Entonces, lo primero es conocer ese cambio de elongación. Muy bien. La masa ya dijimos que la vamos a convertir. Esa masa debe estar en kilogramos. Muy bien. Ya después de conocer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la constante elasticidad con respecto a ese estiramiento. Si con 5 gramos el estiramiento fue tanto, entonces esa masa que yo tengo en kilogramos también debo convertirla a fuerza. Entonces la debo representar acá. Por eso nos dice en Newton. Por eso aquí en nuestro centro nos habla de la fuerza en Newton. Aquí en este pedacito, esa fuerza se ha convertido ahora en Newton. Muy bien, que base de 5 kilogramos en kilogramos. Ahora mire que aquí tenemos en kilogramos, pero ojo, son 25 porque este platillo equivale a 20, entonces hay que ir sumando esos valores. 20 es el platillo, más 5 de la masa, me dio 25, 20 estaba solito, este fue nuestro estiramiento, con el platillo, con la pesa de 5 nos dio este nuevo estiramiento, luego hay que hacerlo con la de 10 para hacer 35 y la de 30. Entonces, en ese orden de ideas hay que estar muy programados en retomar los diferentes datos. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes a este momento. Es un trabajo muy interesante de toma de datos en donde vamos a tener que ir colocando información. Bueno, ¿qué sucede cuando me dicen que debo tener 30? El platillo tiene una masa de 20, ahora yo le coloco el de 30, digo el de 10 para poder tener 30. Y tomo esto. Estos datos son los que vamos a ir registrando en nuestra tablita del documento Word. Y si me dicen ahora 35, entonces tengo 20 del platillo, 10 de una pesa y 5 de la otra. Y tomo la anotación. ¿Sí ven? Es la forma de ir recolectando los datos. Esta primera parte la hemos mostrado de reconocimiento del alcance de nuestra guía y de la plataforma del simulador en EducaPlus, ¿cierto? Entonces hemos observado que el platillo también tiene una masa, 20 gramos. Por eso ese platillo de masa 20 también va a ser un punto de referencia para tomar nuestros datos. Segundo, que al colocar la masa de 5 gramos hay un estiramiento. ¿Será que el resorte a cambiar las masas cambia su constante de elasticidad? Esa es una de las cosas que van a confirmar. Tercero, que para poder tener la masa de 30, se coloca el platillo de 20 y una masa de 10. Para tener la masa de 35, se coloca el platillo de 20, la pesa de 5 y la pesa de 10 gramos, y luego vamos haciendo el procesamiento de los datos, de procesamiento de la información, porque es supremamente importante realizar esas conversiones de gramos a kilogramos, de centímetros a metros, y luego determinar la constante elasticidad en Newton sobre metro, es decir, la fuerza sobre la diferencia del estiramiento. Estar muy en la jugada con eso. Muy bien. Entonces, eso cuando nosotros utilizamos el simulador de EducaPlus. Muy bien, mire que aquí nos va dando los datos que nosotros necesitamos registrar. ¿Qué nos toca a nosotros complementar? Pues el procesamiento de cómo se convirtió de gramos a kilogramos, porque esta fuerza que está en Newton no está con base en 20 gramos, sino en 0.020 kilogramos. ¿Cómo llegamos a eso? 0.025 kilogramos y aquí. Y luego determinar la constante elasticidad. ¿Cómo va a ser la constante elasticidad? La constante elasticidad va a ser la fuerza sobre la diferencia del estiramiento. Pila. ¿Qué sucede si yo cambio de muelle? Si notaron el cambio. ¿Qué sucede si yo utilizo otro muelle? ¿Será que cada muelle tiene la misma constante elasticidad?
porque eso lo puedo ir a observar acá en el otro, la interactividad que nos da la Universidad de Colorado. Cuando yo observo visualmente, aquí hay algo mucho más curioso, que yo puedo ir cambiando la fuerza del resorte, y esa fuerza del resorte me va mostrando que ese resorte, a medida que yo aumento la fuerza, es decir, lo hago más grueso o lo hago más delgado, ¿sí? Va cambiando y visualmente se nota, ¿cierto? Y algo muy curioso, pero aquí yo ya tengo que mover la regla. Esa regla, ¿dónde la voy a colocar? ¿La voy a colocar en la base o la voy a colocar dónde? ¿O la voy a colocar aquí en este punto inicial en cero? Se da cuenta, donde usted la coloque va a tener un significado importante, y ya no voy a tener masas de 5, 20 o 25, sino que voy a tener masas de 50, de 100 y de 250 gramos. Por eso la niña que me preguntaba por correo electrónico, profe, ¿cuál utilizamos? Pues ambos son interesantes, ¿cierto? Porque en el de EducaPlus podemos tener dos masas desconocidas, pero en este de la Universidad de Colorado vamos a tener tres masas desconocidas. ¿Cómo vamos a averiguar la masa? Pues despejándola de la fuerza, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos que la fuerza F es igual a m por g, vamos a conocer la masa de la siguiente manera: fuerza dividido entre la aceleración de la gravedad, me va a dar igual a la masa. Y ahí es donde tenemos la identificación de la masa. No olvidemos nuevamente que cada vez que coloquemos fuerza es un vector, por eso le colocamos la flechita encima. Con esta ecuacióncita es que vamos a averiguar la masa desconocida de nuestras pesas roja, azul y verde, independientemente de que sea en el simulador de EducaPlus o de acá, de la Universidad de Colorado. En cada uno de ellos vamos a tener la posibilidad de aplicar la ley de Hooke, por un lado. Ahora, la constante elasticidad. La constante elasticidad va a estar dada por menos K. ¿Por qué menos K? Porque se opone al sentido de la fuerza. ¿Igual a qué? Aquí vamos a decir que esa fuerza va a ser igual, esa constante va a ser igual a la fuerza sobre el estiramiento, el cambio del estiramiento. Vamos a ponerle la L. Ojo, el cambio del estiramiento. Entonces, concluyamos aquí. Fuerza o peso-fuerza quiere decir que me la está dando la masa, ¿cierto? Esa masa es que me está dando ese peso-fuerza sobre el cambio del estiramiento. En este caso, de la elongación. ¿Listo? Y con eso ya determinamos la constante de elasticidad. Esa constante de elasticidad va a ser propia para cada resorte. Cuando aquí nosotros cambiamos el grosor, esa constante de elasticidad cambia. Entonces, su desafío, mis queridos muchachos, es poder optimizar su trabajo en cualquiera de sus simuladores que vayan a utilizar. El 1 o el 2, en ambos tienen que tomar datos. Diferencia con el de EducaPlus, que EducaPlus le da los datos. Acá ustedes tienen que tomar la lectura de dónde se encuentran y hasta dónde estiró. Si yo coloco la masa desconocida, pasó desde 50 hasta 74, entonces ustedes van a hacer eso. Por eso nosotros vamos a dar unas líneas de lectura. Esas líneas de lectura son las que nos van a permitir realizar
esa verificación de las mediciones y no a ojímetro, sino que con base en esas líneas de lectura. La primera y la segunda nos van a dar esa línea de lectura. Muy bien, entonces, segunda lluvia de preguntas, dudas o inquietudes. Escucho. Dudas, preguntas o inquietudes. No les voy a hacer el simulador, ya les expliqué cómo funciona, qué hay que hacer dentro de él, cómo vamos a recolectar datos, cómo los vamos a procesar y en eso consistirá nuestra actividad. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Nuestro colegio, les decía la semana pasada, nos pidió un reporte de qué estudiantes están asistiendo a las sesiones. Alguien de mi casa me decía, alguien de mi familia, mira, con el hecho nomás de que ingresen a la actividad, que, que, que es un esfuerzo grande madrugarse tan temprano a las 6:15. Bueno, y si estuviéramos en el colegio, también en lo presencial estarían, ¿cierto? Entonces no es que sea un sacrificio, al contrario, hace parte de nuestro trabajo diario, ¿cierto? Entonces, es eso. Poder tenerlos acá es muy agradable. Poder compartirles un simulador de lo que uno a través del tiempo ha trabajado, no solamente en colegios, sino también en universidad con estudiantes de carreras mucho más exigentes, porque allá también se ve la física, llámese usted salud ocupacional o una ingeniería de software o una ingeniería ambiental o una ingeniería electrónica, también va a haber física y va a haber química. Por eso, profe Claudia Liliana en química va a hacer un trabajo exigente, como lo estuvo haciendo el viejo Leo, o como lo hizo la profe Támara o la profe Iber en años pasados, ¿sí? En física vamos a hacer un trabajo exigente porque ustedes deben llegar muy completos. Y no es solamente responder unas preguntas orientadoras. Entonces, escuchamos de cada uno de ustedes alguna observación. Leslie, ¿alguna pregunta? Leslie, Leslie no está. Luna, ¿alguna pregunta? Michelle, Miguel Ángel, Paula Alejandra, No, señor, ¿todo todo bien. entendido? ¿Todo entendido? Bueno, hay una partecita que sí hay que tener muy presente, que es la actividad de aplicación. Cuando les hablo de una infografía interactiva, en esa infografía interactiva eh, queda libertad de cada uno de ustedes, ¿no? Cuál puedan seleccionar, en cuál puedan ustedes presentar algo interesante. Y esa infografía interactiva es eso, que yo pueda o quien la vea hacer que algo suceda, hacer que algo suceda. Si es algo suceda, no es solamente leer. Cuando yo, por ejemplo, en el data número 4 les daba la introducción a nuestra nueva metodología del universo invertido, esta infografía, miren que ya no es plana. Esta infografía tiene algo, y ese algo es, por ejemplo, este texto. Al colocar ya ese texto, mire que ya no lo estoy leyendo en la pantalla, sino que va a aparecer súbitamente cuando yo arrastro el cursor o el puntero del mouse sobre él. Ya es interactiva. Acá cuando yo arrastro sobre una imagen, y aparece un texto, pero yo también puedo tener el acceso a un video, puedo tener el acceso a un documento de estudio, puedo tener acceso a diferentes lugares. Por eso cuando les creé un documento interactivo en la guía número, no, en esta 4 también fue, como fue este dossier, ya le coloqué animación y le coloqué documentos de estudio. Entonces aquí cuando yo voy a esto, aparece un documento de estudio, miren, y aparece información, aparecen preguntas. Es eso, que sea una infografía que no sea de tipo plana. Por ejemplo, esta es un tipo dossier donde yo puedo viajar por diversos enlaces. Alguien que hace una presentación en PowerPoint hace una infografía que pueda pasar por diferentes lugares de la infografía, ¿cierto? Acá yo puedo pasar por los planetas y en cada uno voy a encontrar algo. Esa es una infografía que no es una infografía plana, es una infografía interactiva. Entonces, por eso, el desafío está ahí. ¿Cómo ustedes seleccionan un tema que les llame la atención
No son solamente estos 5 o 6 temas que les sugiero en la guía de aprendizaje. Ustedes pueden también proponer el suyo, el que les guste, ¿sí? Y elaborar un documento que quiera compartir con ellos, con sus compañeritos. Cuando ustedes me publican una infografía dentro de un documento, una imagen, pues ya no es interactiva, es eso, una imagen estática. Y la idea es que no, que sea algo creativo, que sea algo que se pueda mover, que se pueda transformar, que pueda uno conocer en qué consiste, ¿verdad? Entonces, es eso. ¿Alguna otra duda, pregunta, aclaración? Sarita Melo, ¿alguna pregunta? No, señor. Yuri Gómez, ¿alguna pregunta? Yuri Gómez no está. Sharik Domínguez, ¿alguna pregunta? Tampoco No, está. señor profe. Ah, sí, Sharik sí está. Paula Sarmiento, ¿preguntas? No, señor. Paula Alejandra, ¿preguntas? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ya para finalizar, les voy a contar algo muy importante. La semana anterior, nuestro coordinador nos envió un correo a todos los docentes diciéndonos que les informáramos a los padres de familia sobre el apoyo al aprendizaje. Cuando se acabe el periodo académico, ese periodo académico va hasta el próximo viernes 11 de junio, ahí ya se cerró la entrega de las actas 4, 5 y 6. Va a venir luego los días 15 y 16 el apoyo al aprendizaje. ¿En qué va a consistir? En entregar las actas pendientes de los periodos 1 y 2 en un mismo archivo. Los estudiantes que de pronto de la 1 hasta la 6 no pudieron cumplir cual sea el motivo, en estos 2 días lo van a poder realizar. Mi recomendación, miren bien acá, no esperemos a último momento para hacer esa entrega. Que no sean estos días 15 y 16, que tengamos el orgullo como estudiantes y en nuestra casa, nuestros papitos y mamitas, como líderes de esa familia, de decir, mi muchacho estuvo al día en todo su proceso y no tuvo que esperar hasta esta fecha de apoyo al aprendizaje para entregarlo, ¿cierto? Es eso. Entonces, que tengamos muy presente que nuestro periodo oportunamente se acaba es el 11 de junio, pero para décimo, física se acaba el 9 de junio, que es el día miércoles que tenemos la clase. Jueves y viernes no tenemos clase de física, por eso no podemos recibir en esos 2 días. Recordemos solamente hasta esta fecha, ¿cierto? Hasta junio 9 al mediodía. No lo envíe por correo electrónico, porque aquí está el lugar donde usted debe entregar las actividades, en el aula virtual de aprendizaje, no en otro lugar. Cuando vaya a la universidad, no se lo van a recibir en el SENA, no se lo reciben por correo, se lo reciben en la plataforma destinada para eso. Y a veces los papitos y los estudiantes desjuiciados, no ustedes que son juiciosos, otros estudiantes, entregan fuera de fecha. Y dejan fuera de fecha, pues me la tienen que calificar. No, es en el lugar donde corresponde, en el aula virtual, no es por correo, es en las fechas que se han definido, no en otra fecha diferente. Entonces, para que no tengamos ese pequeño inconveniente y después no quedemos nosotros los profesores como los villanos, sino que todos nos ayudemos y podamos sacar este proceso adelante. Entonces, ya con eso damos por terminada nuestra sesión, esperamos sacar unos trabajos muy bonitos, muy hermosos, que puedan conocer información de este mundo del universo de la física. Lamentablemente, no tenemos la presencialidad, pero tenemos estos recursos y ante una dificultad hay una alternativa de solución. Agradecer a cada uno su asistencia. Les recuerdo que en el chat encuentran el enlace para registrar su asistencia al día de hoy.